Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calavia y en la siguiente clase vamos a estudiar el manejo tanto de la insuficiencia cardíaca aguda como del edema agudo de pulmón en urgencia. Son dos patologías muy frecuentes en la práctica clínica habitual y también muy frecuentes en las preguntas de los últimos miles. Por lo tanto, clase muy rentable. Así que cojamos fuerza, mucho ánimo y a por ella. Imaginemos que estamos en urgencias y nos viene un paciente de 70 años, que es obeso, que es fumador desde hace varios años y que como antecedente personal más relevante ha tenido una cardiopatía isquémica hace un mes. Y acude a urgencias porque lleva ya desde hace más o menos una semana con disnea cuando sube escaleras y además nos cuenta tos nocturna sin expectoración y que necesita dormir con 3 almohadas, es decir, parece ortopnea. Lo siguiente que hacemos con este paciente es explorarlo. Y lo que más nos llama la atención es que tiene una tensión arterial un poquito elevada, que tiene crepitantes bivasales y que se le escucha un tercer tono. Le pedimos una analítica donde nos llama la atención sobre todo unos niveles de ferritina con un índice de saturación de la transferrina un poquito justo, y también se le pide una radiografía de tórax donde vemos cierta redistribución vascular, un poquito de edema intersticial, pero no tenemos cardiomegalia. Por tanto, hemos obtenido ya información del paciente que la podemos clasificar de la siguiente forma. Como síntomas más importantes, sobre todo, disnea de moderados esfuerzos con esa ortopnea, ya que necesita unas almohadas para dormir. Además, como signos más importantes, el tercer tono cardíaco y sobre todo las crepitantes bivasales. Como luego veremos en el MIR, siempre que nos hablen de crepitantes bivasales, tenemos que pensar en insuficiencia cardíaca. En la analítica, lo más llamativo, ya hemos dicho, una ferritina con un índice de saturación un poco disminuido, y en la radiografía de tórax ciertos cambios pulmonares, pero sin cardiomegalia. Por tanto, todo este cuadro clínico con estos crepitantes bivasales, esta disnea con ortopnea, esta tos nocturna sin expectoración, nos hace sospechar de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Insuficiencia cardíaca sobre todo por estos crepitantes bivasales con esta disnea. Es aguda porque no hay cardiomegalia, es decir, el corazón no le ha dado tiempo a adaptarse, y es izquierda porque los síntomas y signos que tiene el paciente vienen por problemas del corazón izquierdo y no por problemas del corazón derecho. Y para recordar, insuficiencia cardíaca izquierda, el problema está en el ventrículo izquierdo, y como el ventrículo izquierdo no es capaz de expulsar toda la sangre, esta sangre que es líquido se acumula de forma retrógrada y tenemos congestión pulmonar, disnea, ortopnea, etc. Y por otra parte, como no estamos expulsando la suficiente cantidad de sangre, podemos tener hipoperfusión periférica con dolor torácico, etc. Por tanto, insuficiencia cardíaca izquierda, recordamos síntomas y signos más característicos, y hemos comentado que en el MIR crepitantes bivasales es igual a insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo manejamos a nuestro paciente que viene con una insuficiencia cardíaca? Lo primero que tenemos que hacer es recordar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo de la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Y esta diapositiva es muy importante porque es muy preguntada. Recordamos, si el paciente está en un primer escalón de insuficiencia cardíaca, se le puede dar IECAS y beta bloqueantes, o en el caso de que no sea capaz de tolerar los IECAS, nos cambiaremos por ARA2. Si con este tratamiento a dosis máximas sigue con síntomas y con una CEBI menor del 35%, pasamos al siguiente escalón, que son antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, eplerenona, etc. Si con esto el paciente sigue con síntomas y con una CEBI menor del 35%, pasamos a tres distintas situaciones. En el caso de que el paciente esté en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca mayor del 30%, se podrá tratar con ivabradina. Si el paciente, por contra, está rítmico y tiene un QRS mayor de 130 milisegundos, se realizará una terapia de resincronización cardíaca. Mientras que si el paciente tiene un ProBNP elevado y ha tenido varias hospitalizaciones, se dará un nuevo fármaco que aún no ha sido preguntado y lo preguntarán, que es el inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina, el sacubitrilo valsartán. Y si con esto no es suficiente, habrá que considerar ya otros tratamientos más invasivos como trasplante cardíaco, asistencias ventriculares, etc. Y también muy importante que si el paciente tiene síntomas de congestión, habrá que darle diuréticos. Por tanto, sabiendo esto, ya
sabemos cómo tratar a nuestro paciente. Además, importante recordar que en insuficiencia cardíaca hay que tratar con hierro intravenoso si la ferritina es menor a 100 o si la ferritina está entre 100 y 300, pero el índice de saturación es menor al 15%. Por tanto, nuestro paciente, como tiene síntomas y signos de congestión, se va a llevar el diurético y como primera línea de tratamiento de insuficiencia cardíaca, IECA más beta bloqueantes. Además, hemos dicho que tenía uno de los criterios para darle hierro intravenoso. Habrá que realizar un seguimiento del tratamiento de la cardiopatía isquémica y, por supuesto, como siempre, medidas higiénico-dietéticas y deshabituación tabáquica, así como se realiza el manejo de nuestro paciente. Ahora imaginémonos que este mismo paciente al cabo de los meses vuelve a acudir a nuestra consulta, en este caso a urgencias, y nos cuenta que de nuevo viene con disnea de reposo de aparición súbita, con tos nocturna sin expectoración y con dolor torácico, es decir, una clínica parecida a por la cual vino hace unos meses por su insuficiencia cardíaca. Lo exploramos y en este caso vemos que tiene una taquicardia con pulso irregular. Ojito, nos tenemos ante una fibrilación auricular. Como siempre, que crepitantes en ambos campos e insuficiencia cardíaca. Y en este caso vemos en la analítica un ProBNP muy elevado. Importante este ProBNP que ahora explicaremos. También se le hace un electrocardiograma y se confirma nuestra sospecha de fibrilación auricular y se le hace de nuevo una radiografía de tórax y vemos patrón en alas de mariposa que es típico del edema agudo de pulmón. Por tanto, de nuevo tenemos a nuestro paciente con disnea y con ortopnea, con crepitantes basales y tercer tono cardíaco, es decir, es una insuficiencia cardíaca, pero parece ser que se ha reagudizado. ¿Y por qué se ha reagudizado? Se ha descompensado por una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las causas de reagudización, de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Además tiene un NT-proBNP elevado y un patrón en alas de mariposa que nos indica que el paciente tiene un edema agudo de pulmón que además también es concordante con los síntomas y signos. ¿Qué quiero que recordemos del edema agudo de pulmón? Hay que diferenciar sobre todo si es de causa cardiogénica o no cardiogénica. Nuestro paciente obviamente es de causa cardiogénica porque sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca y porque tiene un ProBNP elevado. Recordar, un ProBNP elevado tiene un elevado valor predictivo negativo, por lo tanto nos ayuda a descartar o nos ayuda a confirmar si el edema agudo de pulmón tiene causa cardiogénica o no cardiogénica. Es decir, un ProBNP disminuido nos descarta que la causa sea cardiogénica, mientras que un ProBNP elevado nos hace sospechar que sea de causa cardiogénica. Mientras que si el edema agudo de pulmón fuera no cardiogénico, hemos dicho que el ProBNP sería normal y no tendría problemas de insuficiencia cardíaca. Recordamos, edema agudo de pulmón, típica imagen en patrón de alas de mariposa o un pulmón claro bilateral. ¿Y cómo vamos a manejar a este paciente? Lo primero tenemos que identificar y tratar la causa que nos ha descompensado la insuficiencia cardíaca. En nuestro caso ha sido una fibrilación auricular, por lo tanto trataremos la fibrilación auricular, como por ejemplo se puede tratar con digoxina, como luego veremos. Y hay que tratar el edema agudo de pulmón. Tratamiento del edema agudo de pulmón es un tratamiento intensivo y el tratamiento es con ceptorrepemir. Al paciente hay que dejarlo en posición sentada, hay que darle morfina, oxígeno al 100%, nitroglicerina como vasodilatadores, como diuréticos furosemida y si tiene tensión arterial baja daremos dopamina. Por tanto, ¿cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Digoxina para controlar la fibrilación auricular. Como tratamiento del edema agudo de pulmón daremos morfina, oxígeno, nitroglicerina y furosemida. Y habrá que hacer un seguimiento del tratamiento de su cardiopatía isquémica y de su insuficiencia cardíaca. Y en el caso de que con los IECAs y con los betabloqueantes que lleva de base sea suficiente, los dejaremos. Y si no recordamos que iremos al siguiente escalón, que son antagonistas de la aldosterona. Hasta 6 veces nos han preguntado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Recordar que es un concepto muy repemir. Y 4 veces nos han preguntado el tratamiento del edema agudo de pulmón. Y ante una insuficiencia cardíaca congestiva, recordar sobre todo crepitantes bivasales e insuficiencia cardíaca. Y nos hablan ya de preguntas de hace 2 años, nos hablan de crepitantes bivasales es una insuficiencia cardíaca y nos piden lo incorrecto de la insuficiencia cardíaca. Si viene un paciente con insuficiencia cardíaca y con edema agudo de pulmón, habrá que darle oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina para controlar la disnea. Correcto.
hay que monitorizar la función renal durante el ingreso, hay que monitorizarla y no se puede descartar que una paciente con insuficiencia cardíaca además tenga SAOS, correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca no es esperable tener un ProBNP inferior, disminuido, sino que tenemos que tener un ProBNP elevado. Nos hablan de nuevo de una paciente con crepitantes vivasales, insuficiencia cardíaca, y además nos muestran esa imagen de placa que nos indica una congestión pulmonar, crepitantes vivasales, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca. Ahora nos hablan de un paciente que está en insuficiencia cardíaca y toma un IECA, toma un beta bloqueante y un diurético, y nos dicen cuál sería el siguiente eslabón en el tratamiento. Hemos dicho que sería una espironolactona, es decir, un antagonista de la aldosterona. Y por último nos hablan de un paciente de nuevo en insuficiencia cardíaca que está en fibrilación auricular. ¿Qué fármaco no se puede dar en fibrilación auricular? La ivabradina, porque recordad que necesitamos que el paciente esté en ritmo sinusal. Esto ha sido todo, espero que os hayan quedado muy claros los conceptos más reprimir de la insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón. Muchísimo ánimo con el estudio y un saludo.